En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, el Evangelio de hoy nos recuerda ese bello milagro que hizo nuestro Señor, que es una consolación para nosotros, porque nos recuerda que Dios, en el camino de esta vida, en el camino que conduce al cielo, pues también tiene cuidado de darnos una consolación, alguna ayuda, para que no nos desanimemos. Y es por eso que este domingo de Letare se dice la misa en color rosa, que es un color hasta cierto punto de alegría, porque nosotros estamos en este valle de lágrimas, pero Dios nos reconforta, y a veces mezcla las alegrías con las penas que tenemos en esta vida. Todos tenemos penas, dificultades, contrariedades, pero también Dios nos da en momento dado sus consolaciones, para fortalecernos, para animarnos y para que continuemos de buena gana el camino que lleva al cielo. Entonces, esta multitud que estaba delante de nuestro Señor, que fueron siguiéndolo en el desierto, no había que comer, no había que beber, mostraron su generosidad a su fidelidad a nuestro Señor. Por eso nuestro Señor hizo este gran milagro de la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, que de unos cuantos panes, de unos 2 peces, Él sacó para alimentar a 5,000 personas. Es un gran milagro. Y esta multitud también figura la Iglesia. Por eso el introito dice: Letare Jerusalén, alégrate Jerusalén. Esta Jerusalén es figura de la Iglesia católica, la Iglesia que fue conquistada por la sangre de Jesucristo. Y esta Iglesia que está in vía, es decir, en el camino, en este mundo, que es como esta vida que es como el camino por el cual tenemos que pasar para ir al cielo, y en el cual tenemos que sufrir, tenemos que trabajar en la Iglesia para salvarnos. Entonces Dios da a la Iglesia los medios para salvarse, para que las almas se salven, y uno de ellos principalmente pues es la Eucaristía, ¿verdad? La Santa Misa, la Eucaristía, en la cual se multiplican las hostias. La presencia real de nuestro Señor se multiplica de una manera milagrosa cada vez que se consagra las hostias en la Santa Misa, y Dios alimenta a las almas. Ya no es los cuerpos como en ese momento, el pan físico, el alimento corporal, pero esta vez es la presencia real, el pan bajado del cielo, que es Jesucristo, que es lo que es una fuente de fortaleza para las almas, para que sigamos en este día árido, asoleado, en este camino que nos lleva al cielo. Y necesitamos ese alimento, debemos comer la hostia, debemos recibir la comunión, tratar de comulgar regularmente, porque está ahí también el secreto de nuestra fortaleza. Por eso tratemos de comulgar regularmente. Es normal que una persona coma todos los días. Nosotros eso lo entendemos muy bien. Nuestro cuerpo nos reclama el alimento cotidiano, y no vemos que el alma también necesita su alimento cotidiano para poder tener la fortaleza y de hacer nuestro deber cristiano. Para obtener la fortaleza para vivir cristianamente necesitamos el alimento de la Eucaristía para el alma, y eso es lo que hay que comprender. O sea, hay que ver esa necesidad. Por eso Dios nos dio la posibilidad de comulgar. Cada vez que vamos a la Santa Misa sería lo ideal.
Así que hagamos un esfuerzo de recibir la comunión siempre, pero ciertamente con las debidas disposiciones, ¿verdad? En gracia de Dios, para poder comulgar, pero hay que tratar de ser, tener esta costumbre, ¿verdad?, de comulgar. Así como vemos fácilmente la necesidad del alimento físico, corporal, también necesitamos recibir la Sagrada Eucaristía. Y este alimento no es solo el alimento de espiritual, no es solo el alimento de la Santa Eucaristía, sino también la enseñanza de nuestro Señor, su verdad, en la cual todos podemos participar, y que la verdad de Dios puede estar presente en todos al mismo tiempo, porque esta verdad es superior, es un bien superior al cual participan todos aquellos que tienen la fe. No es una verdad humana, temporal, de este mundo, es la verdad del cielo, es la verdad esa verdad que nos ha sido comunicada, y que realmente, si vamos al fondo de esto, pues es el Verbo eterno, es Dios, Jesús, el Verbo encarnado, que es la verdad suprema. Por eso también se puede decir que la verdad divina es un alimento para nuestra alma, y aquellos que creen están vivificados por la presencia de la verdad divina, están fortificados por la presencia de la verdad divina en su alma. Y esa verdad no hay que despreciarla, no hay que minimizarla, y no hay que compararla a la verdad humana, temporal, de todos los días, de las cosas que conocemos en este mundo, que son verdades creadas. Pero hay la verdad increada, que es algo superior a todas las verdades que conocemos en este mundo, y que es un alimento sólido, es un alimento superior, porque es el alimento de la inteligencia que tiene la fe. Aquellos que no tienen la fe no participan a esta verdad de Dios. Esa fe es un don que nos hace participar a la verdad increada, a la verdad divina, y que aquellos que tienen la fe, y que tienen una fe viva, porque pues hay unos que tienen una fe moribunda, porque no rezan, porque no están cerca de Dios, porque no están en pecado, porque no leen cosas espirituales, no van a misa. Entonces es una fe debilitada, que está casi a veces incluso como dicen, una fe informe, ¿no? Es una fe que no tiene la caridad. Entonces esa fe pues es mejor que alguien que no tiene la fe, ¿verdad? Que alguien que está que no es católico, que está fuera de la iglesia. Pero es mejor tener la fe que no tenerla, ¿verdad? Pero mejor todavía tener una fe viva, una fe animada por la caridad. En estado de gracia hay que tratar de considerar esta riqueza que Dios nos propone, y que es algo misterioso, porque el conocimiento de Dios es algo que es superior a todo conocimiento, puesto que en Dios está todo bien, y todas las cosas, lo mejor que podemos ver en este mundo no es que una imitación de lo que es Dios, y que Dios, cuando creó el mundo, la naturaleza, los hombres, hizo una pequeña imitación que es como un rastro de Dios, ¿verdad? Una imitación de lo que Él es. Así que lo bello que vemos, lo bueno que vemos en la tierra, todo viene de Dios, y es algo que es en cierta manera un reflejo de Dios. Y debería, cuando vemos todas las cosas buenas y bellas que Dios nos ha dado, pues eso debería hacernos volver nuestra mirada al cielo y decir: gracias, Dios mío, tú debes ser muy bueno para haber hecho tantas cosas buenas, tantas cosas bellas. Y eso debería hacernos amar a Dios, ¿verdad?
Si vemos el rostro de una persona en un espejo, pues digamos, estamos conociendo a esta persona por un reflejo, ¿verdad? Pues así también cuando vemos las cosas buenas que Dios nos da, deberíamos amar a Dios. Lo que es una cosa deforme y inexplicable que haya hombres que ven, que estudian la naturaleza, que estudian las bellezas de la creación y no aman a Dios. Qué ceguedad, qué cosa, actitud absurda, necia. Entonces nosotros debemos, cada vez que Dios nos da algo bueno, a veces cosas, algún bien material, una cosa que comemos que es rica, que Dios nos da, levantemos nuestra mirada a Dios y digamos, gracias Dios mío, ¿verdad? No como los animales que comen, que duermen y que nunca dicen gracias Dios mío. No somos animales, somos hijos de Dios, o deberíamos serlo. Entonces, esa actitud es normal. Y lo que es incomprensible, cómo puedan vivir hoy tanta gente, tantos hombres, en la indiferencia a Dios, esa ceguedad, esa infidelidad en el lenguaje de la teología, es ser infiel a la verdad propuesta por Dios, a la verdad que la Iglesia nos propone. Esa infidelidad es culpable, porque cuando Dios nos manifiesta algo, no deberíamos resistir a lo que es evidente, a lo que viene, al bien que Dios nos manifiesta claramente. No debemos resistir, no debemos decir no debemos rechazar o incluso negar. Se vuelve un pecado, y esa ceguedad es muy abundante hoy. ¿Hasta qué punto cada persona? No debemos juzgar, ¿verdad? ¿En qué estado está cada alma delante de Dios? Solo Dios sabe. Nosotros no debemos estar juzgando a las personas. Dios sabe cuál es su estado y cuál es su mérito o su demérito, pero nosotros debemos sobre todo juzgarnos a nosotros mismos y decir, realmente, según lo que yo sé, según las gracias que Dios me ha dado en mi vida, yo soy lo que debería ser, o yo amo lo que debería amar, o estoy todavía retrasado, yo estoy siempre atrás de lo que Dios espera de mí. Entonces esa infidelidad es pecado. Puede ser pecado leve, puede ser pecado grave, pero no hay que despreciar ese alimento espiritual. Yo hablo del alimento de la verdad, que es el alimento del alma, de la inteligencia. ¿De qué se alimenta nuestra inteligencia? De la verdad. Como el hombre, ¿por qué el hombre es superior a los animales? Porque el hombre puede razonar. Porque el hombre tiene el alma hecha a imagen de Dios. Dios es un ser que tiene inteligencia suprema, voluntad. Entonces nos hizo a nosotros que somos parecidos a Dios, somos una pequeña imitación, aunque seamos hombres pequeños, pero en eso nos parecemos a Dios. Y somos hechos a imagen de Dios, lo cual es algo grandioso. Pero el hombre debe corresponder a ese don que Dios nos hace. En la vida trinitaria, el Padre es la supremo bien, la suprema bondad, y el conocimiento que Él tiene de sí mismo es tan perfecto y tan fiel, que es el Hijo, el Verbo eterno. Y el conocimiento que Dios tiene de sí y el Padre, surge un grandísimo amor, un amor eterno, que también es fidelísimo, que es perfecto, que corresponde exactamente, perfectamente a ese conocimiento que Dios tiene de sí. Es un amor infinito, pues ese amor es el Espíritu Santo. Entonces en Dios hay una perfecta fidelidad a su verdad y a su bondad.
Lo cual nosotros no podemos decirlo, que aunque Dios nos haya manifestado de una manera limitada su bondad a nuestras almas, nosotros no hemos correspondido perfectamente como el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, podemos intentarlo y tenemos las gracias para eso, pero desgraciadamente la pereza, la negligencia, una cierta infidelidad nos hace tanto daño. Por eso el mayor pecado que hay es el pecado de negar las verdades de Dios. Muchas veces nosotros somos muy sensibles, vemos los males físicos, los males humanos, las enfermedades, los desastres naturales. Sí, es verdad que son grandes males, pero hay males peores que esos. El pecado de la herejía, el pecado de negar la verdad de Dios es peor que los males temporales. Y la prueba es porque los mártires, que son santos, fueron mártires, porque por no negar la verdad de Dios, prefirieron dar su vida. Quiere decir que la verdad de Dios, nuestra fidelidad a la enseñanza de Dios, es más importante que nuestra vida. Ese es el ejemplo que la Iglesia nos propone cuando nos propone un santo, ¿verdad?, que fue mártir, y no solo aquellos santos que no fueron mártires, sino por ejemplo, los confesores. ¿Por qué confesores? Se les llama a los santos que no fueron mártires, pero que fueron grandes santos, se les llama confesores. ¿Por qué? Porque confesaron la fe con sus actos, aunque no hayan sufrido el martirio, pero confesaron su fe con sus actos, con su vida, con su fidelidad. Entonces, siempre también su santidad consiste en la fidelidad a la verdad. Y esa fidelidad a la verdad es importantísima, porque el pecado de infidelidad se propaga en el mundo, y es como una enfermedad, como una peste que se contagia. Entonces nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Porque hoy el mundo se ha convertido en infiel, es decir, que por costumbre están poniendo en duda siempre las cosas de Dios, están poniendo en duda las verdades de Dios, viven de esa manera que no corresponde a las convicciones, que no corresponde a nuestros principios cristianos. Se vive de una manera incoherente. Hasta los católicos. Sí, yo soy católico, sí, pero no puedo hacer esto porque no me gusta. O yo no creo en este dogma porque a mí me parece que no es así. A mí me parece. Entonces cada quien tiene su teoría, su filosofía, su criterio, que se hace superior al criterio de Dios, lo cual es grave pecado. Puede serlo. Algunos tal vez no ven la gravedad de lo que dicen, lo que piensan, ¿verdad? Pero sí hay ese pecado de infidelidad, que es como una enfermedad que se contagia, y que quieren juzgar de todo y creen que saben todo y que no lo saben. Entonces, hay tantas teorías para explicar los males del mundo. Hay unos que dicen que hay que arreglar los problemas de así, otros dicen que hay que arreglarlos de otra manera. ¿Y quién se refiere a la enseñanza divina? La cual es infalible, porque Dios no se puede equivocar. Entonces, queremos encontrar soluciones en el mundo, debemos referirnos a la enseñanza de Dios antes que todo. Ciertamente Dios deja un espacio para que nosotros también hagamos algo, es decir, que también con lo que Dios nos ha enseñado, y debemos razonar y debemos aplicarlo en nuestra vida, alrededor de nosotros, y también quiere que nosotros razonemos, sí, ciertamente, pero no anteponer nuestra razón a la razón de Dios, a la enseñanza de Dios, lo cual es pecado, porque estamos poniéndonos como superiores o más inteligentes que Dios. Por eso la enseñanza que la Iglesia siempre nos transmitió a lo largo de los siglos es simplemente la enseñanza de Dios, porque la Iglesia
es como un relicario en el cual Dios puso sus tesoros para que nos fueran transmitidos. Por eso la iglesia es una tradición. No se puede tocar esa herencia, no se puede manipular, no se debe deformar. Así que nosotros debemos permanecer fieles a la enseñanza que siempre nos dio la iglesia, porque finalmente es la tradición, la transmisión de la enseñanza de Jesucristo, explicada por la iglesia, por los santos, pero que sí, de todos modos, es la enseñanza de Jesucristo. La revelación, se dice revelación porque Dios reveló su verdad a los hombres, eso es la revelación. Entonces, ese pan del alma, que es la verdad, y que es un tesoro en un mundo desorientado, cada día peor, es necesario que haya fidelidad a la enseñanza de Dios. Por eso estamos en una situación que hoy muchos pastores disimulan la doctrina porque no quieren tener problemas, porque hoy el mal ha tomado tanto poder en el mundo que hay muchos pastores que no quieren recordar, por ejemplo, que el aborto está mal, que hay errores en el mundo, el materialismo, el liberalismo, que son errores que la iglesia condenó y que ya no quieren decirlo porque les da miedo que van a decir los periódicos, que va a decir la televisión, la gente nos va a criticar, vamos a tener problemas, pero no es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo muchos problemas porque dijo la verdad. Veamos cómo lo persiguieron, cómo lo crucificaron, porque Él no se quiso callar. Entonces el deber de los pastores es de repetir lo que Jesucristo dijo. Y eso que Jesucristo dijo, a veces hay que explicarlo, ¿verdad? Y esa es la misión de la iglesia. La iglesia tiene esa gracia la tienen los pastores para explicar lo que Jesucristo dijo. Entonces, disimular la doctrina es pecado. No se puede estar escondiendo ciertas cosas o minimizándolas, a veces no se puede, no está bien. Negar o disminuir nuestra fe es pecado. Entonces, con aquellos que hoy difunden el error, con aquellos que hoy están haciendo daño a la iglesia, que incluso pastores, grandes pastores de la iglesia, están difundiendo errores que la iglesia había condenado, que San Pío X había condenado. Entonces yo no voy a relacionarme con ellos por quedar bien. Yo no voy a irlos a ver, no voy a estar en contacto con ellos hasta que no hayan renunciado a esos errores. De todos modos, ellos deberían saberlo. Entonces, este famoso Concilio Vaticano II, que fue como un golpe de estado en la iglesia, porque vinieron a retocar lo que no se puede retocar. Se puede explicar, sí, y eso fue siempre la preocupación de la iglesia en la historia, los concilios, todo fue simplemente retomar la misma doctrina y explicarla. Eso está bien, pero no retomar la misma doctrina y cambiarla, modificarla, que no es lo mismo. Entonces, el gran error del Concilio Vaticano II es querer hacer una nueva doctrina, una nueva misa, unos nuevos sacramentos, una nueva. Finalmente han retocado todo. Entonces, eso da origen a una nueva iglesia. Ya no es lo mismo, no es. Ellos han utilizado el término ellos mismos, el término iglesia conciliar, pero ese término nunca existió. Eso es algo nuevo, es una invención. Pues esa iglesia conciliar, ¿qué es esa iglesia conciliar? Pues una iglesia que tiene una nueva misa, nuevos sacramentos, nuevo catecismo, nuevo derecho canónico, nuevas leyes, hasta nuevas, hasta el rosario lo han retocado, el Via Crucis, todo. Esa mentalidad de reforma es revolucionaria, no es el espíritu de la iglesia. Entonces, mientras estén en esa situación, hay que tomar distancia de esas personas que nos quieren que nosotros seamos como ellas, pero no podemos. Hay que ser fieles a lo que la iglesia siempre dijo
La Iglesia tiene una larga historia, 2000 años, y se puede verificar lo que han dicho los papas en esos 2000 años. Siempre fue lo mismo. Es cierto que a medida que pasaron los siglos hubo una especie de explicación, cada vez fue más claro, algunos conceptos que sin ser otros, siempre son los mismos, pero la Iglesia lo ha ido explicando, el trabajo de los teólogos, de los santos, de los concilios. Entonces no fue otro que explicar mejor, de una manera más clara, algo que ya se creía, algo que ya existía, algo que ya estaba aceptado por la Iglesia, ¿verdad? Pero que tal vez no estaba bien explicado, ¿verdad? Es algo como la semilla y la planta, ¿verdad? En la semilla está la planta toda, pero todavía no se ve, pero está ahí. Todo lo que está en la planta, y que una planta ya crecida y todas sus hojas, sus raíces, todo, ya estaba en la semilla, pero no se veía. Así realmente la enseñanza de Jesucristo, hay muchas cosas que al principio no se entendían bien, pero poco a poco la Iglesia fue explicando, y gracias a Dios hoy tenemos el catecismo, por ejemplo el catecismo San Pío X, que es una obra de arte, se puede decir, porque es el trabajo de 2000 años de historia de los teólogos, de los santos y de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia. Entonces debemos en este mundo guardar siempre nuestra fidelidad a esa doctrina, que es el alimento del alma, y si se retoca pierde su carácter divino. Cuando uno modifica un dogma de la fe, ese dogma ya no es el dogma que la Iglesia nos propuso, y ya no es la verdad de Dios. Entonces, de ahí la gravedad de la herejía, de ahí la gravedad del error, porque nos desligamos de Dios, y ya en lugar de tener nuestra alma esa verdad divina, tenemos una invención humana, es una herejía. ¿Cuántas sectas protestantes hay en Estados Unidos, por ejemplo? No sé actualmente cuántas serán, pero pongámosle a mediados del siglo XX eran como 300, y cada día inventan nuevas sectas porque fulanito se le ocurrió que el Evangelio hay que explicarlo de esta manera, de otra manera. Entonces él, su opinión, hace una religión e eso lo impone como si fuera una verdad definitiva. Entonces va y se inscribe. En Estados Unidos se puede inscribir cualquier religión, va al gobierno y se inscribe la nueva secta que ha fundado. Pero hay 1000 explicaciones de un solo pasaje del Evangelio. ¿Quién no lo va a explicar? ¿A quién le dio Dios esa autoridad, esa facultad de darnos, de explicarnos el Evangelio, la verdad de Dios? A la Iglesia Católica. Y por eso la Iglesia Católica tiene esa autoridad. Pero si no tanto la Iglesia, sino los hombres de Iglesia quieren por su propia iniciativa, no por iniciativa divina, por su propia iniciativa, quieren cambiar la interpretación que la Iglesia siempre dio en 20 siglos, pues no podemos seguirlos, ¿verdad? Algunos comienzan a retomar las teorías protestantes, aunque sean obispos, no pueden, no deberían, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el criterio que nos dio San Vicente de Lérins, que la Iglesia siempre aprobó? Pues lo que siempre se creyó, lo que siempre se hizo, lo que siempre se practicó. Ahí está el criterio. ¿Cómo sabemos cuál es la doctrina de la Iglesia? Pues referirnos siempre a lo que siempre se creyó. Y si alguien quiere hacer algo diferente, ahí está el criterio que nos dice: esta persona se está extraviando, se está alejando de la Iglesia, se está alejando de la doctrina de la Iglesia. Por eso con esas personas hay que alejarse. ¿Por qué? Porque la herejía es contagiosa. El espíritu liberal es contagioso. Nos hacemos así como ambiguos, como que queremos estar bien con el mundo. Por estar bien con el mundo sacrificamos la verdad de Dios y perdemos la fuerza, el alimento de nuestra alma,
y nos debilitamos y estamos fuera de la iglesia. Ya Dios no está en nuestra alma cuando negamos un dogma de la fe. Cuidado, es gravísimo. Pero hoy en el mundo el liberalismo quiere hacernos creer que lo que cuenta es la armonía entre los hombres, y no, lo que cuenta es la fidelidad a la verdad, y de ahí viene la verdadera armonía entre los hombres, la salvación de las almas, la unidad social y el bienestar, incluso humano, material, viene de nuestra unión a Dios. Entonces no buscar en mil teorías que el hombre busca hoy porque no tiene la fe y que nunca llega a una conclusión, nunca llega realmente a solucionar sus problemas humanos, políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Hasta en la medicina hay tantos desvaríos y abusos porque no se considera la ley de Dios. Entonces, pidámosle a Dios que nos ilumine y que nos haga conocer la importancia de esa vocación que todas las almas tienen a la verdad divina. Esa vocación Dios nos las dio, es un don, es un regalo de Dios. Dios no estaba obligado, pero lo hizo. Entonces nosotros estamos obligados a aceptar porque Él lo ha decidido así, y de eso puede poner en causa nuestra salvación y nuestra felicidad eterna, la fidelidad a la verdad de Dios, y no al mundo, a lo que hoy está de moda, a esa nueva corriente que está en la iglesia hoy, que se llama modernismo, que debemos rechazar y alejarnos de esas personas que promueven estos errores. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a conocer a su Hijo, que es el verdadero pan del alma, para que un día tengamos, para que ya desde esta vida ya tengamos esa vida espiritual, que es la garantía y se puede decir ese como un pasaporte, ¿verdad?, para el cielo. Si tenemos en esta vida la gracia de Dios, tenemos asegurada nuestra felicidad eterna. Ave María Purísima.